el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos. Bien, ahí está uno de los puntos más importantes de todo lo que dijo Cristina ayer ante una multitud ahí en la sociedad rural argentina, y que marca para nosotros algo que merece profundizar. Nada mejor que uno de los hombres claves del kirchnerismo, el diputado nacional, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el ingeniero Agustín Rossi. Agustín, muchas gracias por atenderme. Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Bueno, como nos parece a nosotros uno de los temas más trascendentes de todo lo que dijo Cristina ayer, hablamos tempranito con un hombre de la CGE, de la CGE, de la Confederación General Económica de la República Argentina, dirigente de la agrupación José Bergelbar, Ariel Aguilar, quien hizo todo un contrapunto de lo que significa hasta ideológicamente el acuerdo del gobierno de hoy con lo que plantea Cristina Fernández en base a un pacto social como el que en su momento prohijaron Perón y Gelbar. ¿Usted está de acuerdo con esto que estoy diciendo? Sí, lo que Cristina plantea es una convocatoria a un escenario de acuerdo en donde todos los actores se comprometan a llevar adelante políticas y que no solamente se comprometan en el papel, sino que después las lleven y las cumplan, ¿no? Para decirlo de alguna manera, si hay un acuerdo entre el Estado, el mundo del trabajo y los sectores empresarios, por ejemplo, el Estado se compromete a no aumentar tarifas durante una X cantidad de tiempo, el sector empresario se compromete a generar una X cantidad de puestos de trabajo y al mismo tiempo abastecer con continuidad una cantidad de bienes y servicios, y los trabajadores se comprometen a que en ese periodo de tiempo su retribución salarial va a aumentar solamente hasta un determinado porcentaje. Bueno, me parece claramente que lo que Cristina dice, si acordamos eso, lo que no puede pasar es que mañana los productos que tengamos que abastecer, los que tengan que estar abastecidos, desaparezcan porque ahí la responsabilidad ciudadana o la ciudadanía responsable no practica, digamos, ¿no? Sino que se hace se lleva adelante otro camino. La verdad que Cristina me parece que lo que termina de decir es que como decía Perón, a la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie, y que lo que necesitamos es un esfuerzo de todos los argentinos, pero también necesitamos el esfuerzo de todos los argentinos y no creer que alguien se va a salvar a costa del sacrificio de otros. Necesitamos empresarios que crezcan, que ganen, que tengan rentabilidad, que inviertan, pero no a costa de el trabajo mal remunerado de los argentinos, sino necesitamos también trabajadores que tengan sus ingresos, que puedan capacitarse, que con sus ingresos puedan mantener dignamente su familia. Claro, sí, Aguilar decía más o menos eso. Él decía, el pacto social de Gelbar, lo que él prohijaba, era esa llamada por entonces burguesía nacional, pero que también implique el compromiso político del dirigente empresario, que también participe, que comprenda la importancia del consumo interno, del salario digno para que él después venda más, pague más impuestos. Y yo, entonces ahí me pregunto, Agustín, si en este marco, si Gelbar ya tuvo, claro que con la decisión política de Perón detrás, todo se diluye después con la muerte de Perón, pero si Gelbar tuvo dificultades porque había mucha transnacionalización de empresas en esa época, ¿cómo es hoy el contexto para hacer esto en un marco de proceso de concentración, de grandes multinacionales? ¿Cómo se hace hoy? Bueno, sin duda que se hay que tratar de hacerlo de la misma manera que se intentó en otras oportunidades. Nadie dice que sea fácil. Ahora sí, creo que si uno pone un marco de construcción, va a también quedar perfectamente establecido quienes quedan fuera
quienes quedan fuera de ese marco. Y en esto también hay que ser claros, ¿no? La verdad es que este grado de concentración que tiene la economía argentina, sobre todo en determinadas áreas, por ejemplo en el área de alimentos o en el área de productos de limpieza, bueno, me parece que es un hecho que nosotros no podemos seguir sosteniendo, ¿no? El país más importante del mundo, al cual la presidenta hizo referencia ayer por el crecimiento de su economía, que es Estados Unidos, tiene leyes antimonopólicas, tiene leyes antitrust, Claro. que claramente hacen de que en ninguna área haya posiciones dominantes. Entonces, en eso también nosotros tenemos que tener responsabilidades, tenemos que tener acuerdos, tenemos que tener consenso. Entonces, si hay un empresario que es el encargado de proveer determinadas marcas, determinados servicios, y no lo cumple, bueno, señores, este es el señor Juan Pérez, empresario de tal rubro que no está cumpliendo y que está de esa manera, con su no cumplimiento, no perjudicando al gobierno, sino al conjunto de los argentinos. Lo que yo creo es que, mire, si uno plantea reglas de juego claras, si hay consenso político y consenso social, me parece que todos tienen buena voluntad, porque a nadie le conviene la desintegración, la desorganización, el sálvese quien pueda en un país tan rico y tan potente como la Argentina. Bueno, Cristina, ayer todo lo que apreciamos, más allá de los contenidos, que para mí esto del pacto social, el contrato social es trascendente, que es lo que va después a plasmarse en todo caso a partir de la decisión política, pero hay lo que miran tal vez respecto de su impronta, se vio una Cristina moderada, sin revanchas, una coloquial, afable, sin profundizar en que soy una perseguida política ni victimización. ¿Qué lectura hay que hacer de eso, Agustín? Bueno, nosotros hace tiempo que venimos diciendo, lo que pasa es que algunos no nos creen, que creemos que no es una etapa para profundizar contradicciones en el bloque opositor, ni es una etapa para generar mayores de las divisiones de las que existen, ¿no? La verdad que nosotros creemos que la situación de crisis en la Argentina es tan fuerte que la Argentina tiene los dirigentes políticos con responsabilidad en la Argentina tienen que buscar niveles de acuerdo, niveles de consenso, hay que construir puentes absolutamente entre todos. Y ayer usted pudo ver, no solamente en el discurso de Cristina, sino en los asistentes que estuvieron en la presentación del libro, una cantidad de dirigentes políticos que hace no mucho tiempo tenían diferencias o que las siguen manteniendo a esas diferencias importantes con nosotros, pero que están dispuestos a cortar esas diferencias con tal de poder encontrar denominadores comunes y lugares de construcción común. Por lo demás, estábamos en la Feria del Libro, estaba la presidenta de la Feria del Libro, estaba el titular de la editorial que editó el libro de Cristina, y me parece que Cristina se ciñó adecuadamente a ese ámbito, haciendo una intervención coloquial, casi académica, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí me parece que estuvo muy bien esta presentación, y me parece que muchos se sorprenden porque en realidad no leen adecuadamente lo que está pasando en la Argentina y tampoco leen adecuadamente lo que nosotros venimos haciendo como fuerza política, ¿no? Acordando en Entre Ríos, acordando en San Juan, acordando en Santa Fe, con dirigentes políticos que no son kirchneristas, no haciendo nosotros y nosotros acordando sin mutar nuestra identidad, sino con que claramente lo que somos. En ese marco que usted está señalando, me imagino que debe estar agotado, se habrá acostado tarde, así que le agradecemos que nos atienda. No, para nada. Bien. Estoico como siempre. Carraspíes nada más porque estoy tratando estoy saliendo de una pequeña gripe nada más. Claro, sí. En este contexto pregunto si también hay que mirar esos acuerdos, esa forma de trabajar
buscando consensos y no diatriba y revancha, si tiene que ver en lo que Axel Kicillof está haciendo en Estados Unidos, en Washington, charlando, mostrando, en todo caso, que lo que se busca no es hacer, vamos a llamar así, ni locuras, ni cosas trasnochadas. ¿Eso tiene que ver con eso? Bueno, estamos trabajando en todos los ámbitos, ¿no? Sin duda que la presencia de Axel en Wall Street, en Washington, hablando con una cantidad de actores económicos a nivel mundial, como también el diálogo que tuvo Axel con los funcionarios del Fondo Monetario va en ese sentido. Así que sin ninguna duda que a mi criterio esto también nos permite dar nuestra mirada. Yo esta semana estuve el día martes reunido con todos los embajadores de la Unión Europea aquí en la Argentina, y también les estuve transmitiendo la mirada que nosotros tenemos y lo que nosotros podemos hacer en materia de política internacional y de política económica, ¿no? Sobre todo transmitir que nosotros somos un espacio político que siempre ha reivindicado para su política exterior independencia, que siempre ha sido un espacio político multilateral, que hemos respetado las inversiones extranjeras. La Unión Europea es el espacio que mayor cantidad de inversiones extranjeras tiene aquí en la Argentina, y que seguimos necesitando de esas inversiones, y que nos comunicaremos con el mundo de la misma manera que lo hemos hecho en años anteriores. Bueno, este mensaje es interesante porque de lo que se de alguna manera de lo que se intenta marcar desde determinados sectores, incluso del gobierno, es que es Macri o Cristina, que es el caos, es el default, es el romper todas las normas con el punto principal del acuerdo del gobierno, que es cumplir con los acreedores. ¿Cuál es la posición el kirchnerismo en ese contrato social que habla Cristina? ¿Está incluido el default? ¿Cómo está incluido el default? Nosotros somos el país que sacó a la Argentina del default, no somos el país del espacio del default. El 25 de mayo del 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, la Argentina había declarado el default de su deuda privada, no así de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho entre el 2003 y el 2005 pagamos religiosamente todos los vencimientos que teníamos, y en el 2005 saltamos al 100% de la deuda con el fondo, ¿no? Después reestructuramos la deuda privada, 75% en el 2005, 93% en el 2010, y claramente el resto, bueno, se resolvió, como sabemos, con los fondos buitres. Pagamos o hicimos un acuerdo para pagar la deuda que debíamos al Club de París, que una deuda que se había generado hacía 40 años atrás. Entonces, al contrario de lo que algunos quieren poner sobre nuestra cabeza, es exactamente al revés. Hemos sido pagadores seriales, decía Cristina, de nuestros compromisos externos, y esto es lo que vamos a hacer si llegamos al gobierno. Porque sí creemos que hay que sentarse a renegociar el acuerdo con el fondo, que es legítimo que lo hagamos, habida cuenta que este gobierno no nos incluyó en el debate del acuerdo con el fondo porque el gobierno no envió el acuerdo al Congreso de la Nación, y tampoco el gobierno y también el gobierno ha modificado el acuerdo original, o sea, se ha sentado a renegociar el acuerdo original con el fondo en varias oportunidades. Entonces hay que quitarle dramatismo a esto, pero lo peor que le podría pasar a la Argentina es caer en default. Bien. ¿Por qué muchos dicen que el riesgo país tiene que ver con el riesgo de que Cristina gane las elecciones? Eso es otra falacia. Hace un año atrás empezó la crisis cambiaria en la Argentina. Hace un año atrás, cuando uno veía el contexto político, todas las encuestas daban de que el presidente Macri ganaba las elecciones, de que Cambiemos era reelecto, el presidente Macri tenía buenos niveles de acuerdo, buenos niveles de consenso. La candidatura de Cristina hace un año atrás estaba mucho más lejos de lo que está hoy, ¿no? Entonces, mucho más lejos de lo que está hoy. Entonces, con claridad lo que nosotros queremos, lo que quiero decirles es que la crisis cambiaria, la desconfianza de los mercados empezó con un contexto político en donde Macri tenía toda la potencialidad de ser reelecto. Entonces, en realidad,
La desconfianza es para con este gobierno. ¿Y por qué hay desconfianza con este gobierno? Porque este gobierno endeudó irresponsablemente a la Argentina entre el 2016 y el 2018. Y cuando ya no le prestaba a nadie más en el mundo, tuvieron que concurrir al Fondo Monetario Internacional para evitar el default de la Argentina. Pero los mismos mercados le siguen teniendo desconfianza producto de la performance anterior que ha tenido este gobierno. Entonces el problema no es que gane la oposición, el problema no es que gane la Cristina, el problema es Macri.